Luego hicimos unos títeres que nos contaron la historia de la Trinitaria. ¿Te gustaría que recordemos algunos datos sobre la Sociedad Secreta de la Trinitaria, donde se gestó nuestra independencia? También aprendimos cómo observar un globo terráqueo para identificar las líneas que forman el sistema de coordenadas geográficas, la localización de puntos en el espacio utilizando el sistema de coordenadas. ¿Sabes qué son los sistemas de coordenadas? Observa el siguiente plano y ubica los animales que se encuentran en la lista. ¿Me ayudas a ubicar las coordenadas de cada uno de los animales? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ubica la posición de cada uno de estos animales. En primer lugar, tenemos al perro. El perro se encuentra en la columna A de la fila 2. ¿Me podrías decir dónde se encuentra el mono? El mono se encuentra en la columna B, fila 1. Luego continuamos con el pingüino. El pingüino se encuentra en la columna D, fila 4. Luego tenemos al elefante. ¿Sabes en qué columna se encuentra el elefante? Exacto, el elefante se encuentra en la columna C, fila 2. Por último, tenemos al chivo. El chivo se encuentra en la columna E de la fila 3. Muy bien, vamos a conocer qué son sistemas de coordenadas cartesianas. Ese es el nombre que se da al sistema para localizar un punto en el espacio. Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares graduadas a las que llamamos eje de coordenadas. Se suele nombrar como X el eje horizontal y Y al eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto al que se denomina origen de coordenadas. Otro nombre que reciben los ejes de coordenadas es el de abscisas para el eje X, horizontal, y ordenadas para el eje Y, vertical. Cuando queremos saber cuáles son las coordenadas de un determinado punto, al que nombramos generalmente con letras mayúsculas, por ejemplo, P, Q, R o A, B, C, tenemos que tener en cuenta que se colocan así. Primero la abscisa y luego la ordenada, es decir, abscisa, ordenada. Así que si decimos que el punto P tiene coordenadas 3,5, estamos diciendo que se encuentra sobre el 3 del eje horizontal a altura 5. Ahora observa el siguiente plano y vamos a señalar las coordenadas donde las columnas es la parte vertical o eje de Y y las filas la parte horizontal o eje de X. Ubica en qué plano están los siguientes lugares: la escuela, la farmacia, el parque, la alcaldía y el hospital. Ahora fíjate bien en el cuadrante y coloca cada uno de los lugares antes mencionados. Lo hiciste muy bien, acertaste. La escuela está en la columna D, fila 3, y podemos colocarlo de la siguiente manera: D,3, donde la D es el eje horizontal y 3 es el eje vertical. La farmacia está en la columna C, fila 4, y podemos colocarlo de la siguiente manera: C,4, donde la C es el eje horizontal y 4 el eje vertical. La tienda está en la columna E, fila 4, y podemos colocarlo de la siguiente manera: E,4, donde la E es el eje horizontal
y 4 el eje vertical. En ese día aprendimos más de los ángulos y conocimos el uso del transportador de ángulos. ¿Qué te parece si recordamos el uso del transportador de ángulos? Este es un transportador. Es un instrumento de medición que se usa para trazar ángulos y determinar sus medidas. El transportador tiene 2 filas de números, una que va por fuera, de 180 a 0, con el 0 a la derecha, y otra fila de números que va por dentro, también de 180 a 0, pero con el 0 a la izquierda. Todos los transportadores tienen o una cruz o un agujerito en el centro inferior y que debemos colocar siempre sobre el vértice del ángulo que vamos a medir. Recuerda que el vértice del ángulo es el punto de unión de 2 semirrectas que forman un ángulo. Además, el transportador tiene unas líneas que deben quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, ponemos el punto rojo o la cruz en el vértice, o sea, la unión de las 2 semirrectas que forman el ángulo, y luego verificamos que la línea de nuestro transportador esté justo encima de la línea que nos dieron. Entonces, nos fijamos cuál es el 0 que está en la línea del ángulo, si es el derecho o el izquierdo. El 0 que tenemos en esa línea es el que definirá la fila de números que vamos a utilizar para saber el ángulo que queremos determinar. Si el 0 que queda sobre la línea que nos dan es el 0 de los números de arriba, pues usamos la fila de arriba. Y si es el 0 de la fila interior, pues usamos la fila de números que está en el interior. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a construir un ángulo. Para ello necesitamos conocer las medidas del ángulo que queremos construir, un transportador, una regla y un lápiz. Bien, la medida del ángulo es de 50 grados. Primero, colocamos la regla y dibujamos una línea que será uno de los lados del ángulo que vamos a construir. Nuestro segundo paso es colocar el punto rojo o la cruz del transportador sobre uno de los extremos del lado que dibujamos. En tercer lugar, dibujamos una línea, en este caso, usando los números de fuera del transportador, hasta la medida que tendrá nuestro ángulo, que son 50 grados. Y ahí hacemos una pequeña marquita, o sea, desde el 0 hasta el 50. Cuarto, con la ayuda del lápiz, marcamos a la altura del 50, que es la medida que nos están pidiendo. Y quinto, con la regla, unimos la marca con el extremo del lado que va a ser el vértice y así tenemos nuestro ángulo de 50 grados. Muy bien, también conocimos el teorema de Pitágoras y el triángulo rectángulo. Vimos que el triángulo rectángulo tiene un lado de mayor longitud opuesto a uno de sus lados. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, hipotenusa. ¿Recuerdas la clase? ¿Recuerdas quién fue Pitágoras? Vamos a recordarlo. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, todas derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo, de cálculo de distancias en el plano, en los mapas, en la realidad. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Muy bien. Luego vimos estrategias para comprender la nutrición y su relación con los sistemas del organismo y las enfermedades del sistema digestivo.
¿Puedes decirme los nombres de cada órgano que tiene el sistema digestivo? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Recuerdas? El aparato digestivo comprende al tubo digestivo y sus glándulas anexas. El primero comienza en la boca y termina en el recto, incluyendo además al esófago, estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Las glándulas anexas al tubo digestivo son el páncreas y el hígado. La digestión es el primero de los 4 procesos fisiológicos de la nutrición humana. Se divide en 3 etapas que son: ingestión, es la entrada de los alimentos, abarca los procesos de masticación, insalivación y de deglución. Esta fase es voluntaria y transcurre en la cavidad bucal. Muy bien. ¿Cuánto hemos aprendido durante esta semana? Espero que hayas disfrutado todo ese aprendizaje. Recuerda que todos estos conocimientos y aprendizajes te sirven para tu vida cotidiana. Siempre comparte tus conocimientos con tus familiares. Ahora, ve al final de tu cuadernillo. Allí vas a encontrar un listado que cuenta de una manera resumida las actividades que hiciste en la semana. El listado tiene preguntas que te invitan a reflexionar sobre cómo te fue y qué sentiste al hacerlas. Para cada fila debes responder 3 preguntas, recordando qué hiciste. Antes de responder, recuerda el momento en el que realizaste esa actividad. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre cada pregunta. En cada columna, subraya o resalta la palabra que creas más adecuada para responder a cada pregunta. Realizar las evaluaciones de la página 37 y 38. Recuerda que debes entregarla en tu centro docente. Siempre comparte con tus familiares todo lo que aprendas y no olvides mantener tu rutina de higiene para conservar tu salud. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.